Hola a todos, muy buenas tardes. Hola comunidad de emprendedores. Hola público en general. Soy Susana Ferrell, directora de ACEP. Estoy muy contenta y muy honrada de ser la anfitrión el día de hoy para el webinar que tenemos hoy de cuánto capital necesito para emprender. Estoy muy contenta de tener a Julio César Cabrera como speaker de este webinar. Julio César es CEO de Mis Finanzas. Él tiene 2 años de experiencia en el mundo empresarial, es autor del libro La otra cara de tu negocio. Él básicamente tiene muchísimo interés en poner al servicio de todos nosotros toda esa expertise, ese know-how, ese conocimiento sobre la gestión financiera para poder traducirnosla, hacerla mucho más fácil de entender y tomar nuestras propias decisiones. Y creo que ahí viene un empoderamiento importante como emprendedores y como personas para tener finanzas saludables en nuestras empresas. Julio César también tiene un canal de YouTube que los invitamos a que puedan inscribirse y súper contentos de tenerte, Julio César, con nosotros el día de hoy, así que bienvenido. Hola, gracias a CEP, a toda la comunidad de emprendedores por esta oportunidad de poder compartir un poco de conocimiento hacia todos los emprendedores que muchas veces se preguntan esta gran cuestión, ¿no? ¿Cómo empezar? ¿No? A veces es muy difícil la respuesta, pero muchas personas la ven así de simple como preguntarse cuánto dinero tengo, ¿no? Y ese es, digamos, un problema muy habitual cuando se inicia un negocio. Entonces voy a otorgarles ciertos alcances para que puedan tener conocimiento de esta forma de crear negocios. Entonces, nuevamente muy agradecido a CEP y a toda la comunidad de emprendedores y espero sea de su agrado esta exposición. Cualquier pregunta, muy encantado de responderla. Voy a compartir unas PPTs. Sí, me parece que sí se puede ver, ¿verdad? Sí, sí lo vemos. Ok. Listo. Entonces, como les mencionaba, es una pregunta que muchos emprendedores, cuando quieren comenzar a hacer un negocio, hacen, ¿no? ¿Con cuánto capital necesito? ¿Cuánto necesito de capital para poder emprender, armar un negocio? ¿Cuánto dinero necesito? ¿No? Y la respuesta puede ser muy variada. Puede ser desde muy poco hasta un gran capital. Inclusive hay muchos negocios que parten de un capital muy mínimo, ¿no? Entonces va a depender a qué se dedican, ¿no? Y ciertos factores que hoy día vamos a ver. Entonces, construir un capital inicial depende de muchos factores que vamos a conocer en esta exposición. Entonces, comenzamos con el primer paso antes de emprender, ¿no? Hay que conocer primero los antecedentes. Un antecedente muy importante en lo que es el emprendimiento en nuestro país se refiere a la intención, ¿no? Y nos habla que en la región nuestro país tiene un 43% de intención de hacer un negocio. Es decir, los peruanos, casi la mitad de peruanos tienen la intención de emprender, o sea, tienen ya la mentalidad emprendedora, ¿no? Y eso es algo que viene en nuestra sangre como peruanos, de crear ideas, de crear nuevos negocios y que definitivamente tenemos esa intención que es muy bien percibida en este número, ¿no? 43% de peruanos tienen la intención de emprender. Otra cifra muy importante se refiere a lo que ha pasado en esta temporada, en lo que pasó en COVID, ¿no? En esta lamentable situación que nos lleva al mundo a estar encerrados y que en muchas economías han paralizado, es que de los emprendimientos actuales, ¿no? El 42%, ¿no? ha nacido en lo que es en la temporada COVID 2019. De marzo a diciembre del 2020, de todos los emprendimientos existentes en el Perú, 42% han nacido en el 2020. Entonces, eso habla de que las ideas existen, ¿no? Las personas quieren hacer negocios. Y de alguna forma, esta pandemia ha impulsado las ideas para que las personas se animen a hacerlo y tomen los riesgos, ¿no? Pero también tenemos un dato que también no es algo menor. De ese porcentaje de creación, el 23% es formal. O sea, la gran cantidad es todavía muy informal. Y eso lo vamos a ver más adelante en la razón de por qué las personas o los emprendimientos son informales. Otro punto es, en el 2020,
el Perú ha tenido un gran récord de creación de empresas. En el 2020 se rompió, SUNAR nos informa que se rompió la creación de negocios en el Perú, y esto se debe pues a lo que nos lleva la pandemia, ¿no? Otro punto importante también, lo malo, es que en el 2020 82.000 empresas se cerraron, ¿no? Lamentablemente, y esto también es una llamada de atención a todos los emprendedores, ya que muy pocas empresas han tenido ese colchón que se necesita para soportar emergencias, ¿no? Aunque esta contingencia, obviamente ha sido muy grande, ha sido impensable, y pues sean pequeñas o muy grandes, han cerrado por esta pandemia, ¿no? Otro número importante es la mortandad de los emprendimientos, ¿no? En la región solamente existe el 6% de emprendimientos sobreviven, ¿ok? En la región 5% de la región, y en el Perú 6%, es decir, nuestro país está por encima de la región en lo que es mortandad. Y otro tema es la innovación. En nuestra región, el 23% de emprendimientos aplican la innovación, y en el Perú solamente el 18%. Estos factores, estos números, nos dan unos antecedentes de emprendimiento que hay que saber, que hay que conocer para tomar mejores decisiones. Y no son números que de alguna forma nos alientan, ¿no? Hay que voltear todos estos malos resultados y tratar de emprender de la mejor forma. Entonces, vamos a comenzar con este primer tema que se llama ¿cuánto de capital necesito para emprender? Primero hay que conocer la idea del negocio. Antes de cualquier cosa, tenemos que tener clara nuestra idea, ¿no? Y la idea es muy importante en conocer un negocio, ¿no? ¿Cuál es el modelo del negocio? Tener la claridad sobre el negocio y, ante todo, tener la idea y las ideas de cómo funciona el negocio, ¿no? Si no se tiene el modelo, si no se tiene la idea, es muy difícil emprender. Hay que tener muy clara esa visión y misión que nos tengamos que poner para que ese negocio sea exitoso. Entonces, no tener una idea clara es, digamos, un factor que lleva a la prácticamente quiebra de un emprendimiento. Entonces, tener la primera parte antes de empezar a armar un capital es tener la idea clara. ¿Qué quieres hacer? ¿Okay? Eso es lo primero que se debe hacer ante un emprendimiento. Luego, hay que conocer a qué se va a dedicar nuestro modelo de negocio, a qué se dedica nuestra idea, ¿no? Y esto nos va a dar las primeras luces de cuánto necesitamos para emprender. Si, por ejemplo, es una idea, es un emprendimiento que se basa en producción, normalmente los emprendimientos basados en producción, en fabricación de bienes, suelen ser los más caros. ¿Por qué? Porque se necesita maquinaria, equipos para producir, un almacén, un local para producir, ¿no? Obreros o personal de producción para poder producir los bienes, ¿verdad? Y entonces se encarece un poco más el emprendimiento. Entonces, si es un emprendimiento que se dedica a la producción, podría ser más caro que los siguientes dos factores, ¿no? La siguiente es si es una idea de comercialización. Si es una empresa que va a comercializar, es decir, compra y vende, suele ser un capital inicial medio. A diferencia de la producción, que suele ser más cara, la de comercialización tiende a ser un capital medio, es decir, no hay mucha inversión, pero sí es menor a la de producción. Y la última es si es un emprendimiento basado en servicios. Esta suele ser el emprendimiento más barato, porque no requieres de producción, digamos, no requieres de maquinaria ni equipos, ni siquiera compras cosas. Simplemente creas dinero o vas a crear ideas mediante servicios, mediante el valor que tú puedas ofrecerle a un cliente. Pueden ser asesorías, etcétera, ¿no? Pero no, esto de aquí es flexible, no es una regla, no es decir que siempre la producción va a ser más cara que los servicios, ¿no? O si una empresa comercial va a ser más cara que la de servicios, también puede ser posible. El factor que puede, digamos, pesar sobre la decisión del emprendimiento y pueda volverlo más caro es el factor tecnológico. El factor tecnológico es lo que puede hacer más caro un emprendimiento, porque invertir en tecnología, crear una plataforma, crear un software o diferentes herramientas digitales en el emprendimiento puede llevar a que el emprendimiento sea más costoso debido al tamaño de inversión.
¿Ok? Todavía no se desanimen porque es parte del capital, hay parte de conocer el negocio, ¿no? Una idea, salvo que sea una idea de servicios tradicional, que no requiera maquinaria, que no requiera tecnología, sea por ejemplo asesorías, suele ser o una inversión más barata que las demás, ¿no? Ya con el tiempo, la implementación del negocio puede llevarlo a tener mayor inversión, ¿no? Pero al inicio suelen ser uno de los más baratos al momento de crear un negocio. Entonces, ya conocen los aspectos que pueden encarecer o abaratar la idea de un negocio. Hay que saber a qué se dedica el negocio. Se dedica a la producción, a la comercialización, a servicios y si tiene un impacto tecnológico tu idea, ¿no? Tienes que definir eso. Ahora vamos a los componentes que arman el capital inicial de un negocio, ¿ok? Estos componentes nos van a decir qué necesito, ¿no? Para poder iniciar el negocio. ¿Cuánto dinero necesito? El primero es el llamado fondo de formalización, ¿ok? Este fondo de formalización te va a permitir ser formal. Y es el fondo donde muy pocas empresas emprendedoras quieren gastar, porque muy pocas son formales. Es un dato que tenemos como empresas peruanas, ¿no? Y existe el temor, pues, de ser formal. Más adelante vamos a ver por qué existe el temor de ser formal. Pero siempre, si tú quieres emprender y crear un negocio, tienes que darle toda la atención posible y hacerlo, digamos, una decisión seria, ¿no? Emprender un negocio no es lo mismo que crear algo para que te dé un dinero día a día y no prestarle mucha atención, ¿no? Eso lo puedes llamar un cachuelo, un servicio X, ¿no? Pero emprender tiene que tomarse de manera seria, es hacer un negocio y ese negocio la idea es que te dé frutos más adelante. Por tanto, hay que prestarle mucha atención y para eso lo primero que debes hacer es formalizarlo. Formalizarlo significa es decirle a tu país que tu negocio existe, que tiene vida. Yo siempre digo que un negocio hay que compararlo con un bebé, ¿no? Si es tu bebé, cuando nace tu bebé tienes que hacerlo existente, tienes que registrarlo, tienes que crear una partida, un DNI. ¿Para qué? Para que reciba los beneficios de un país, para que sea existente y tenga derechos y beneficios, ¿verdad? Igual es un negocio, hay que hacerlo visible a la sociedad para que tenga sus beneficios. Entonces, hay que formalizar este negocio. Eso es el primer fondo que hay que tener claro. Luego tenemos el fondo de inversión. Y aquí en el fondo de inversión es el dinero para poder, esto va a depender mucho del tipo de negocio, porque aquí se va a comprar los activos necesarios para que este negocio funcione. Ya sean activos físicos, tangibles o activos intangibles. Eso lo vamos a ver más adelante. El siguiente fondo es el fondo de capital de trabajo. Y este fondo es el que muy pocos emprendedores calculan o no quieren calcular. Porque este fondo te permite crear o tener dinero para poder vivir como negocio, para que el negocio viva un cierto tiempo, porque al final tengan en cuenta que un emprendimiento cuando nace no siempre va a resultar como uno espera. Entonces hay que tener un fondo para que ese negocio camine por sí solo hasta que llegue a un punto de equilibrio y empiece a ser rentable. Entonces el fondo de capital de trabajo es muy importante para un emprendimiento. Y finalmente un fondo de riesgo. Y este fondo de riesgo les va a ayudar a que el emprendimiento pueda pasar por ciertas emergencias, por ciertos eventos contingentes que no lo has tenido en mente, para que tú puedas pasar sobre ellos y no tomar decisiones cuando ya suceda, ¿no? Entonces, estos 4 fondos son los que finalmente construyen un capital inicial del negocio, ¿no? Muchos emprendedores nuevamente no aplican estos fondos, solamente muchos de ellos formalizan nada más y nada más, es lo que quieren aportar y es lo que tienen en la cuenta, ¿no? ¿Cuánto tienes en la cuenta? 2.000 soles. Muy aparte, su cálculo de requerimiento de capital basado en estos 4 fondos se basan en la formalización. Con 700 soles armamos el negocio y no es suficiente. Muchas veces no es suficiente. Entonces, vamos a aprender a calcular nuestro capital adecuado para nuestro negocio. Entonces, vamos a entrar primero al fondo de formalización. Y aquí tenemos que empezar o conocer 4 pasos para formalizar el negocio. El primero es un costo mínimo, que es reservar el nombre en SUNARP.
esta reserva te permite que tu negocio sea, digamos, único en razón social, ¿no? Que en otro negocio no se llame igual al tuyo, pues, ¿no? Que sea único, ¿no? Entonces, la reserva de nombre de Sunar con 20 soles se puede hacer, ya todo es digital, ya nada es presencial casi en lo que es registros en Sunar. Entonces, con 20 soles pueden reservar el nombre o razón social que va a tener su negocio. Y esto lo hacen a través de Sunar Sit. Luego vienen los gastos legales. Los gastos legales se refiere a los notariales, ¿no? A los de registros públicos que hay que hacer en notaría. Cuando uno crea una empresa, va a crear, así como existe la partida de nacimiento de un bebé, existe la escritura pública en lo que es un negocio. Y esta escritura hay que elevarla a registros públicos para que anuncie a la sociedad que tu negocio existe legalmente. Y esto tiene un costo porque hay que pagar verificación digital de las huellas, hay que pagar a los notarios para que verifiquen que todo esté conforme, y eso tiene un costo entre 400 y 700 soles dependiendo de la notaría y dependiendo del capital que se aporte. Pero hoy en día existe una forma de sociedad llamada SACS, ¿sí? SACS, que el costo disminuye a menos de 100 soles. Es decir, cuesta creo que 18, 19 soles la constitución y por ahí 60, 70 soles el registro, ¿no? Menos de 100 soles te cuesta constituir una SACS y es completamente digital. Ni siquiera vas a tener que acercarte a la notaría. Es completamente digital. El único, requisitos existen varios, como por ejemplo, solamente se debe aportar en bienes dinerarios, es decir, con dinero en efectivo, no se puede aportar bienes en sí. Y otro punto importante es que solamente pueden constituir personas naturales, ¿no? Porque recuerden que una empresa también puede constituir otra empresa. En el caso de la SACS no es permitido, solamente personas naturales pueden constituir este tipo de negocio. Entonces, el costo puede reducirse en menos de 100 soles la constitución. Otro punto importante es, dependiendo del negocio también, es la licencia de funcionamiento. Si usa un negocio que requiere de un local comercial o local de producción, requiere de una licencia de funcionamiento. Y esto depende del municipio donde te encuentres, ¿no? De la municipalidad de donde te encuentres, que puede variar entre 200 a 600 soles dependiendo del riesgo del local, ¿no? Y eso lo va a poner la municipalidad, siempre y cuando sea necesario. Si es un negocio que no requiere un local y puedes trabajarlo desde tu casa de repente, pues no requieres una licencia de funcionamiento. Obviamente respetando pues en donde vives, ¿no? No vas a poner una producción en tu departamento o casa, ¿no? Tienes que, esto es penado, tienes que buscar el lugar adecuado para trabajar. Entonces, si es una consultoría, una asesoría, tranquilamente en tu casa puedes trabajar y no requieres de un local, ¿verdad? Entonces, depende también del tipo de negocio en que estés creando. Entonces, la licencia de funcionamiento te permite generar garantía de que es un negocio que funciona dentro de las normas, ¿no? Porque tiene también lo que es defensa civil, ¿no? El tema del aforo, donde, por ejemplo, en restaurantes, ¿no? Esto de todas maneras se debe hacer porque requiere de un local adecuado para que la gente consuma dentro de este emprendimiento, ¿no? Entonces, requiere de una licencia de funcionamiento. Y el último son los otros permisos que pueda requerir tu emprendimiento. Por ejemplo, si es un restaurante, tiene que tener algo sanitario, no un permiso sanitario. Si haces bebidas, si haces alimentos, alimentación, debes tener un permiso sanitario. Entonces, existen otros servicios, ¿verdad? Otras formas, otros permisos que debes tener en cuenta dependiendo del negocio que puedas emprender o crear. Entonces, este es el aspecto de formalización, el fondo de formalización de un negocio. Si sumamos más o menos, te gastarías, mira, si es un negocio completo y encima que no es SAC, sino de manera tradicional se ha constituido, podrías más o menos 1.300, podrías formalizar un negocio, hablando en el negocio más caro, ¿ah? Porque si es un negocio que utiliza el SACS, ¿no? Y no requiere licencia de funcionamiento en otro tipo de permisos, con 120 soles estás formalizando. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de constitución. Ahora, es importante también tener en cuenta que las personas que tienen negocios naturales con negocio no requieren de una constitución, ¿no? Estas personas que se le dicen personas naturales con negocios, bajo el régimen del RUS, no requieren una constitución. Simplemente es registrarlo en SUNAT como persona natural con negocio y simplemente tu negocio está formalizado. No tienes que ir a notaría ni nada, no es un negocio único, ¿ok?
Eso para tenerlo claro. Ok, vamos a ver un mito que muchos emprendimientos tienen, ¿no? El mito es, ¿por qué no soy formal? Y todos dicen, porque es caro. Entonces, ¿por qué es caro? Dicen, porque hay que crear un tipo de sociedad que yo no conozco, ¿verdad? Otros dicen, los permisos y licencias son caros, los impuestos son carísimos y encima tengo que pagar planilla. Todos estos aspectos consideran los emprendedores que hacen que formalizarse sea caro. Ahora, hay que tener en cuenta que esto es completamente falso, ¿ok? Primero, un tipo de sociedad es elegir el tipo de negocio que quieres hacer. Persona jurídica ya, ¿no? ¿Quieres trabajar solo? EIRL. ¿Quieres trabajar con socios? Sociedad anónima, ¿no? Nada más. Otros tipos de sociedades también existen, pero estas son las dos más básicas, ¿no? EIRL o SA. Nada más tienes que saber. No hay ningún costo en saber elegirlo. Permisos y licencias. Dependiendo de tu negocio, tienes que sacar permisos y licencias, como hemos visto anteriormente, ¿no? El régimen tributario, existe el RUS, que es el más barato, ¿no? Que paga solamente entre 20 y 50 soles al mes de impuestos. También existe el régimen MIPE, que pagas 10% de tus ingresos al mes como pago a cuenta. El RER como régimen especial, no pagas declaración jurada anual, solamente pagas el 1% de tus ingresos, ¿no? O el régimen general, que es el régimen más caro, obviamente, porque ya son empresas grandes, y pagas el 1.5% más un 30% promedio de impuestos. Pero cuando tú emprendes, no eres un general, no eres una gran corporación, eres un microempresario, una mediana empresa. Por tanto, un RUS o un régimen MIPE te puede ayudar y no pagarás muchos impuestos. Y el régimen laboral, que también es importante y que hay que conocer, te dice de que si tu empresa empieza a generar ya ingresos, es considerable que se debe crear una persona en planilla. Y esto es por ley. Y esto es por lógica también, ¿no? ¿Cómo es posible que tengas un negocio que genere ingresos si no tiene una persona que trabaja dependientemente en él? Entonces no tiene sentido. La ley te dice, si la empresa genera ingresos, debe haber como al menos una persona en planilla. Y de repente tener una persona en planilla puede ser para muchos muy caro, ¿no? Tengo que pagar gratificación, CTS. Si tú te accedes al régimen laboral general, tu planilla se puede encarecer a casi 20, 18 sueldos al año. Entonces, esto no lo va a soportar un emprendimiento, ¿no? Nadie va a pagar 18 sueldos al año a una persona. Es insostenible. Pero para eso existen los regímenes laborales especiales, ¿no? Las MIPE, que no pagas ni gratificaciones ni CTS. Son hechos a medida para emprendimientos. ¿Qué pagas? Sueldo y salud o SIS, ¿no? Es decir, muchos negocios pagan su SIS, 15 soles al mes, y su sueldo mínimo, que es 930. Es decir, 945 soles al mes como planilla es lo único que pagan cada mes. Pero el problema es que muchos emprendedores no consideran pagarse al inicio, ¿no? O se giran recibos por honorario. Que da igual si te giras recibos por honorario o estés en planilla. Entonces, mejor estás en planilla, adquieres beneficios ya como persona en planilla, ¿verdad? Y no es muy caro generar planilla como un MIPE, ¿no? Pagas 12 sueldos, un poco de 13 sueldos al año. Entonces, es falso de que ser formal es caro. Entonces, hay que quitarnos esa idea de que la formalización es cara. Vayamos al siguiente fondo, es el fondo de inversión. Y aquí es el fondo donde hay que invertir en comprar activos tangibles o intangibles, dependiendo del negocio también. Los activos tangibles son aquellos activos, para definir activos, son aquellos bienes que se pueden tocar o no tocar, pero que de alguna forma tú puedes explotar para que tú generes ingresos. Por ejemplo, si te compras una maquinaria, tú explotas la maquinaria para utilizarla en tu producción, que te va a generar ingresos. Eso es un activo. Un activo tangible es un activo que se puede tocar, que se puede palpar, que se puede medir, que se puede mirar. Terrenos, locales, instalaciones, equipos, maquinarias, ¿no? Muebles, herramientas, vehículos, todo lo que los bienes, siempre y cuando, obviamente, se usen para el negocio, para crear dinero en el negocio, ¿no? Se denominan activos intangibles y es una inversión que hay que hacer en el negocio dependiendo del negocio que se utilice nuevamente. Y el otro activo es el activo intangible. Este activo no se puede ver, no se puede tocar, es muy difícil medir su valor, ¿ok? Pero sí te sirve para explotar, ¿verdad? Y generar ingresos. Por ejemplo, logos. La marca de tu negocio es importante constituir o crear, ¿no? La marca no la puedes tocar, la puedes ver, sí,
No la puedes valorizar, así nomás es muy difícil valorizar una marca, pero te sirve para, ¿verdad? Ponerte en el mercado, ¿no? Posicionarte en el mercado como una marca. Entonces es importante también invertir en este tipo de intangibles, ¿no? Logotipos, inversiones de lanzamiento, ¿no? Por ejemplo, los famosos SEO, posicionamiento en redes, inversiones de digitalización, ¿no? Crear un software para tu negocio, pasarela de pagos, buen mailing, diferentes activos intangibles que necesita tu negocio para poder impulsarse. Esto de aquí se refiere a invertir en activos intangibles. Esto lo compone el fondo de inversión, es decir, voy a invertir mi capital inicial para comprar activos tangibles o activos intangibles que me ayuden a explotar y crecer como negocio. Salvo si, por ejemplo, activos intangibles tienes donaciones, es decir, si uno de tus socios para crear el emprendimiento dona un bien, dona una maquinaria, dona un equipo, te ahorras, ¿verdad?, en la inversión inicial porque ya lo están aportando. Y en el caso de intangibles, se trata del conocimiento, del famoso know-how, ¿no? Uno puede crear un emprendimiento sin gastar en intangibles, solamente forma una sociedad con diferentes personas que ayuden al negocio a crecer. Entonces puedo contratar, si es un negocio de asesorías, 4 asesores de diferentes temas, cada uno aporta su conocimiento y el conocimiento no es dinerario, ¿verdad? Es un know-how. Entonces también se puede formar negocios con conocimiento, ¿sí? Eso es importante. El siguiente fondo es el fondo de capital de trabajo y este fondo es el que es muy poco visto por los emprendedores, muy pocas veces calculado y no lo consideran para nada. Este fondo de trabajo lo que te hace es digamos, tener los gastos para que tu negocio funcione, pueda vivir cada día. Por ejemplo, como personas, ¿cuáles son nuestros fondos de capital de trabajo? Transporte, alimentación, vivienda, ¿no? Son de repente 3 factores o 3 gastos de capital de trabajo, porque si no como, no vivo, ¿verdad? O no me transporto, de repente no puedo generar ingresos y por tanto se me va a hacer difícil vivir, ¿verdad? Entonces ese es el capital de trabajo, son gastos que tienen necesarios para vivir. Un negocio también tiene capital de trabajo y son aquellos gastos que necesita el negocio para vivir el día a día, ¿ok? Por ejemplo, tenemos los gastos de gestión, gastos, por ejemplo, en suscripciones, gastos en seguros que necesita un negocio determinado para poder operar. Otro, por ejemplo, son los gastos de servicios, ¿no? Gastos de terceros, por ejemplo, asesorías, gastos de contabilidad, que no muy pocas veces visto. Los gastos de contabilidad, normalmente a los contadores lo llaman cuando la empresa ya tiene 1 año, 2 años de existencia y llega una multa y ahí recién buscan al contador, ¿no? Tiene que ser desde un inicio, ¿ok? Entonces el contador te va a ayudar al contador o tu asesor legal te va a ayudar a crecer, a formalizarte y a que tu negocio sea exitoso dentro de las reglas para no cometer errores y no sea costoso después. Entonces, servicios de agua, servicio de luz, internet, telefonía, todos los servicios que un negocio necesita para operar día a día se le denominan gastos por servicios. Otros son los gastos de personal, ¿no? Obviamente, si es un negocio, necesitas personas, ¿no? Ya sean independientes o dependientes, ¿no? Si son dependientes es porque están en planilla, si son independientes es porque le pagas por recibos por horario, ¿no? Pero necesitas personal para crear valor a tu negocio. Y también tenemos los gastos de producción. Si es una empresa que fabrica cosas, tienes que gastar en producción, es decir, gastar en mantenimiento de tus equipos, ¿verdad? Gastar en operadores, ¿verdad? Gastar en la parte de luz y agua que gastan los equipos para producir, alquiler en la fábrica. Entonces, son gastos que se requieren mercaderías, insumos, suministros, mano de obra. Son gastos que tu negocio sí o sí necesita. Estos son denominados fondo de capital de trabajo y esto es muy poco visto por los emprendedores. Entonces, el fondo de capital de trabajo lo que quiere es que tú construyas, ¿verdad?, un cimiento, ¿verdad?, para que el negocio pueda vivir día a día sin necesidad de deuda, ¿no? Y es por eso que los emprendedores no lo hacen. Basta con tener la plata para formalizar, ¿verdad? Y por ahí un pequeño capital no le da mayor importancia y crean su negocio. Ya luego en el día a día empiezan a existir los requerimientos de dinero, ¿no? Y hay que pagarle a este, hay que pagarle al otro. No tenemos plata. Con nuestra plata, ¿no? Empezamos a mezclar nuestro dinero personal con el del negocio y vienen los problemas de no saber cuánto al final aporté o cuánto presté al negocio. Y si no tengo dinero, pues me presto. Y se empieza a desordenar todo el negocio y la fórmula que tenías en un inicio finalmente se puede quebrar y esto hace que los emprendedores 8 de 10 quiebren, ¿no? Básicamente por estos temitas que desde un inicio hay que ver, ¿sí?
Entonces, este fondo de capital de trabajo, como les decía, materia prima, mercaderías, personal, agua, luz, impuestos, publicidad, todo lo que se necesite para que un negocio pueda vivir día a día. Y por último tenemos el fondo de riesgo, y este fondo de riesgo es lo que te permite tener una cierta seguridad de sobrevivir ante épocas malas, contingentes, gastos no esperados, gastos eventuales o la famosa caja mínima, ¿no? Una caja mínima es cuando tú dices, en mi negocio no puede haber menos de 2.000 soles en caja porque puedes tener una emergencia y no hay dinero. Y prestarse dinero en momentos de crisis o en momentos donde tú necesitas urgente dinero suele ser más caro porque las tasas son más caras, etc., ¿no? Entonces, caja mínima también es un fondo de riesgo, margen de seguridad, gastos eventuales. Hay que considerarlo dentro del capital inicial para sobrevivir. Entonces, para entender todo esto vamos a hacer flujos, ¿ok? Voy a presentarle un pequeño Excel para que podamos entender esta dinámica de lo que es capital inicial. No sé si puedan ver el Excel, ¿me confirman? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, sí lo vemos. Entonces, vamos a entender lo que he explicado en un pequeño flujo. Lo que todo emprendedor debe hacer antes de constituir un negocio es crear un flujo, más o menos anticipar lo que puede pasar de acá a un año como mínimo. ¿Okay? Con mi negocio, con mi idea, hay que transformarlo en números la idea. Si no transformas en números la idea, posiblemente todo quede en tu mente. Y tenemos ese exceso de confianza que tenemos todos los humanos que nos hace pensar de que vamos a salir siempre ganadores. Y no es así. Hay que tener un flujo y hay que poner escenarios, porque no siempre ocurre lo que tú piensas que va a pasar. Vamos a ver este negocio. Este negocio va a tener un fondo de formalización de 408 soles. Va a gastar 20 soles en su NARP, 19 soles en constituir sus SACs, sus 69 soles en registros públicos y 300 soles en una licencia de funcionamiento. 408 soles en constitución. ¿Ok? Luego tenemos el fondo de inversión. Este negocio va a invertir en activos fijos, 3.000 soles, y va a comprar también activos intangibles. Va a crear su página web, va a crear su pasarela de pagos, su marketplace. Va a tener ciertos aspectos digitales que hacen que el negocio funcione correctamente. Va a funcionar correctamente. Y ahí se va a invertir 5.500 soles. Muchos emprendedores solamente consideran estos dos puntos. 5.908, 6.000 soles para constituir este negocio. Esto yo lo llamo capital explícito. Fondo de formalización y fondo de inversión para mí es un capital explícito. ¿Por qué? Porque es fácil calcularlo. La formalización es fácil calcularlo. Los fondos de inversión suelen ser fácilmente calculables, simplemente saber qué requerimientos quieres para invertir, ¿no? Nada más. Entonces, es un fondo explícito, por lo tanto sabes cuánto vas a invertir. Pero luego viene el capital implícito, el que muy pocos calculan y el que ese es muy necesario. Digamos que este es el flujo. Este es un negocio que se proyecta que va a vender de enero a diciembre promedio entre 10.000 y 12.000 soles al mes. Comercialización de productos. ¿Sí? Estas son sus ventas proyectadas que él piensa que va a pasar. Entonces, esta persona, este emprendedor, va a reflejar estas ventas en efectivo, porque va a cobrar todo en efectivo. Y para él lo va a cobrar sin un día de penalidad, sin un día de atraso. Va a ser todo perfecto, es un mundo ideal, ¿ok? Entonces solamente se va a gastar 408 en formalización y 5.500 en inversión. Luego vienen sus ventas y luego vienen sus gastos, ¿no? Va a comprar mercadería, va a pagar planilla, va a pagar personal externo, va a pagar servicios básicos, alquileres, seguros, a su contador, publicidad, comunicaciones, gastos representativos como almuerzos con clientes, regalos, transportes y también se planifica pagar sus impuestos. Es un emprendedor muy planificador. Entonces, él mira su flujo y todo lo ve excelente. Es un negocio rentable, ¿no? Desde enero ya está ganando 634 soles y planea cerrar el año con 7.602 soles. Es un negocio espectacular, ¿no? Ok, viéndolo así en este Excel, redondo, no es un negocio que hay que invertir. Pero nos olvidamos de que el futuro es completamente incierto. No sabemos qué va a pasar. No sé si entre abril y julio nadie me pague. No sé si entre agosto y octubre no pueda vender. No sé. Los ingresos es difícil estimarlos. Y es difícil saber si se va a vender o no. En cambio, los gastos se van a dar sí o sí. Porque si tú tienes una planilla de sueldos, si tú tienes gente que pagas, si tú tienes un alquiler,
vas a tener que pagarlos vendas o no vendas. Entonces, aquí viene el problema. Cuando un emprendedor piensa que el mundo ideal siempre va a ocurrir. Y aquí entra el capital de trabajo. El capital de trabajo te permite soportar un tiempo determinado sin tener ingresos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tú sabes eso? Es lo más difícil saber. Un extremista puede decir, voy a suponer que no voy a vender nada durante el año. ¿Cuánto necesito para este negocio sin vender? 67,000 soles. ¿Okay? Eso sería extremista también. Obviamente uno crea un negocio para vender algo, aunque sea, ¿no? Entonces vamos a tener, digamos, una estrategia como que media moderada y decir, bueno, de repente en enero no vendo mucho, en abril tampoco, en julio tampoco y en noviembre tampoco. Listo. Ese podría ser mi flujo natural, ¿no? Respetando que voy a comprar mercaderías y no las voy a poder vender, tengo que pagar planilla, tengo que gastar en alquiler. Por tanto, con este soporte, ¿verdad? Podría más o menos, necesitaría, si yo vería este flujo ya negativo, porque ya es un flujo que necesita dinero, veo el monto mayor, ¿no? En este caso es 22,000 soles, es el flujo mayor en caja, de pérdida, que podría servir como mi capital de trabajo. Es decir, si yo le pongo que capital de trabajo va a ser 23,000 soles, ¿okay? Podría tener un negocio que podría vivir con el problema de no generar ventas, que siempre va a pasar, ¿ok? Salvo tengas una super garantía y sabes predecir el futuro a la perfección, va a pasar, pero si no, nunca va a pasar. Entonces, en este escenario, estoy considerando que algunos meses vendo, otros meses no vendo, pero siempre voy a mantener mis gastos fijos. Por tanto, con un capital inicial de 23,000 soles, capital de trabajo de 20,000 soles, podría superar fácilmente cualquier problema. ¿Sí? Y finalmente el fondo de riesgos. ¿Cómo hago que el fondo de riesgos sirva? El fondo de riesgo normalmente se da para eventualidades, como por ejemplo, ¿qué pasa si no tengo plata para pagar la planilla? Y tengo que pagarla, ¿no? Puedes negociar con tu proveedor para pagarla después, ¿no? Pero dejar de pagar la planilla es, digamos, mermar un poco a tu personal, ¿no? Y eso es lo que menos queremos, ¿no? Entonces, más o menos, muchos consideran, por ejemplo, la planilla como un gasto que de todas maneras va a darse. Entonces, el fondo de riesgo puede ser un porcentaje de tu capital, que puede ser 1 o 5%. Yo normalmente considero que al menos debes pagar 3 meses de planilla sin ningún tipo de problema, es decir, 2.800 soles. Si tú tienes como un fondo de riesgo 2.800 soles, cualquier problema de planilla vas a poder pagar por 3 meses y te liberas de cualquier riesgo. Si ya tenemos este tipo de capital inicial, podremos decir que el capital inicial sería de 31.708 soles, que se pueda distribuir de esta manera. Entonces muchas personas ven esto como un bloqueo, ¿no? ¿De dónde consigo 31.700 soles para armar un negocio? Difícil, ¿no? Ese es el problema del por qué las personas no calculan estos dos que son los más caros. El capital de trabajo, bueno, el capital de trabajo sobre todo, ¿no? Solamente constituyen con las dos explícitas. Porque confían tanto en sus flujos que no se dan cuenta de que probablemente tengan problemas. Entonces, es siempre recomendable calcular el fondo de capital de trabajo para tener en cuenta en qué momentos voy a necesitar capital, porque probablemente no me vaya muy bien. Y esto es inicial, como su nombre dice, ¿no? Porque en el siguiente año, aprendiendo este negocio de este año, sabemos ya manejar, ¿no? Vamos a tener mejores cifras de repente, porque ya empezamos a aprender el negocio, a conocerlo, a saber gestionar, a cuándo cobrar, a cuándo dar el crédito, a saber negociar con nuestros proveedores, de repente por ahí acceder a beneficios con los proveedores, y de alguna forma te permite mejor manejar tu flujo. Y esto ya tus ventas la van a solventar. Por ejemplo, en este negocio, basándome de este flujo, terminaría con 4,000 soles en mi caja. Algo es algo, ¿verdad? Y tienes todavía un largo proyecto o una larga vida en este emprendimiento que todos quieren, ¿no? Entonces, muchas veces hay que siempre hay que hacer este tipo de flujos y tomar escenarios para calcular cuál es el capital adecuado para poder vivir, para que este negocio viva. ¿Ok? Claro, 31.700 suele ser mucho, pero es lo que te dice tu flujo de riesgo, ¿no? Unos pueden ser menos conservadores y dicen, bueno, no creo que en enero no venda, por ahí que voy a vender,
pero no cobraré todo. Entonces, ya es una forma, una estrategia, porque siempre he dicho que las finanzas son subjetivas, de tú cómo veas este flujo, ¿no? A reducir a la mitad los cobros, por ahí no vender mucho, pero siempre vender algo. Entonces tu requerimiento cambiaría, ¿no? Ya no sería 23.000, sino 11.000. Con 11.000 soles, tu negocio podría sobrevivir sin ningún problema. Entonces, con 20.000 soles puedes constituir un negocio. Y esa es la forma correcta de constituir un emprendimiento, dependiendo siempre, como les digo, del tipo de negocio y el tipo de ingresos, ¿no? No solamente constituyan con el fondo explícito. Hay que tener en cuenta siempre el capital de trabajo y el fondo de riesgo. Y eso es muy importante para tener un negocio que pueda sobrevivir cualquier eventualidad. ¿Ok? Y esto se los dejo como ejemplo. Entonces, esto de alguna forma nos ayuda a entender cómo nosotros debemos calcular, tener en cuenta el capital a iniciar un negocio, ¿no? Y digamos, hay que tomarlo en serio, ¿no? No es salvo que veas tu emprendimiento como un cachuelo y tú quieres ver un emprendimiento como un negocio que en el futuro te va a dar frutos, hay que tomarlo en serio desde un inicio y emprender y confiar, ¿no? Por algo estás emprendiendo, confía en tu negocio e invierte lo que creas necesario. Ahora, lo que hemos visto es un escenario, porque si tus ventas van bien, finalmente te va a sobrar el dinero o vas a tener un excedente de dinero que no has utilizado, que vas a poder reinvertir o recuperar, ¿no? Pero siempre hay que medir el riesgo de las ventas, porque no siempre pasa lo que uno espera. Y al final, aunque no lo crean, ese capital que no se calcula al inicio, lo van a terminar pagando durante el año. Porque este emprendedor, si no considera el capital de trabajo, cuando le falte dinero, se va a prestar. Cuando otro mes le falte dinero, otra vez se va a prestar. Así que da igual, porque lo va a hacer igual. Entonces, la diferencia es que lo estás haciendo con anticipación, porque cuando lo haces en ese momento, cuando te falte dinero, posiblemente es más caro. Porque conseguir dinero en un momento de crítico puede ser más caro. Entonces, tener el dinero ya planificado es la opción más barata y la menos riesgosa. Y así estás tranquilo. ¿Sí? Esto es un poco de cómo yo les doy alcance a esta información que muchas veces no se ve, que muchas veces los emprendedores constituyen con lo mínimo que tienen en el banco y no es así. Hay que armar un flujo, hay que armar presupuestos, hay que armar planificación, hay que armar escenarios para tener una cierta idea de cómo o cuánto debo emprender en mi idea de negocio. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Buenísimo, Julio César, muchísimas gracias por esta exposición tan interesante y súper útil para poder gestionar nuestras finanzas de la mejor manera. Acá hay algunas preguntas que te quiero compartir de la audiencia. Pregunta Pilar, si quiere hacer una reserva de nombre de su producto, ¿dónde la puede hacer? El producto en sí, o sea, si quieres, no sé, el nombre de tu producto de repente es Indecopy, ¿no? Indecopy es la que te protege los derechos por lo que es marcas, logos, lemas, para proteger de alguna forma tu producto, ¿no? Si es producto, porque si es nombre de tu negocio, es en Sunarp. Y el Sunarp es en línea. Todo lo puedo hacer en la página de Sunarp. Ok, excelente. Hay otra consulta de Guido Jesús, está en 2 partes, así que ahí te la leo. ¿Cómo considerar la inversión que en un inicio realiza para que un negocio despegue, considerando que la inversión es fuerte? ¿Cómo determinar cuánto uno debe invertir así tenga un flujo de negocio? Siempre hay eventos que se presentan en el camino. Esa es una pregunta, luego viene otra, pero me quedo con esa primero para seguir con la demás. Como hemos visto en el flujo, de hecho que invertir en un negocio es como invertir en cualquier activo, ya seas una acción o una inversión o un fondo. Invertir en un negocio es muy igual. Hay que calcular cuánto se necesita para invertir, ¿no? Y el flujo que he mostrado contiene esas emergencias, esas contingencias que no esperamos y que debemos calcular para más o menos sobrevivir, ¿no? Porque si tú no calculas esto y emprendes con lo que tienes, cuando tengas esos problemas, digamos, concebir o tomar ese capital que no tienes puede ser más riesgoso, puede ser más caro, y eso nos lleva poco a poco a acumular deudas, a tomar malas decisiones y finalmente llevarnos a la quiebra, ¿no? Entonces, los eventos hay que considerarlos dentro del capital. De acuerdo. Y acá hay otra pregunta más. ¿Cómo se puede determinar el valor de un activo intangible?
¿Consideras que los valores tangibles han caído mucho por efectos de la pandemia? Vivimos en un mundo de intangibles en realidad. Si ustedes ven las bolsas de valores o las nuevas empresas, la mayoría son intangibles, es decir, son mundos fintech, digitalizaciones, subjetividades. Entonces, medir un intangible es el gran problema de las finanzas. Es muy difícil medir intangibles. Pero sí, ciertamente, el valor de los intangibles en la pandemia ha tomado mayor protagonismo de muchos negocios que se han creado bajo este concepto, ¿no? Sobre lo que es digitalización y tecnología. Entonces, y de hecho que cualquier emprendimiento que se cree hoy en día debe tener este componente tecnológico sí o sí, porque ya la normalidad ha cambiado, ya las personas se están deshaciendo de la parte tradicional de hacer compras y están yendo al mundo digital, y es algo que implementar en el negocio, ¿no? Y es importante también. Perfecto. Y aquí Martín pregunta si podrías colgar o enviarles modelos de flujo de caja, estado de ganancias y pérdidas, pero para empresas de servicios. Sí, también, no hay problema. Bueno, el flujo que he hecho lo puedo compartir para que lo puedan tener. Igual en el libro, cuando tengan el libro y lo puedan descargar, van a tener las estructuras de los estados financieros y los flujos de caja para que lo puedan aplicar. Perfecto. Y para acceder al libro tienen que ingresar, está en la biblioteca de ACEP, pero también está en tu página web. Sí, el libro es completamente gratuito, se llama Detrás del Emprendimiento, y ahí van a encontrar un montón de ejemplos y causísticas y sobre todo explicaciones de una manera más sencilla, más, digamos, entrenando tu intuición financiera para entender estos conceptos, ¿no? Finanzas, contabilidad, impuestos. Está en la biblioteca ACEP como Detrás del Emprendimiento, y también en mi página web www.misfinanzas.p, y en la página van a encontrar audios de introducción del libro y algunos alcances para que puedan disfrutar, pues, del libro de la mejor manera. Excelente. Y acá tenemos una pregunta más de Enrique y dice, ¿es recomendable siempre empezar con capital propio o cuál sería el escenario más prudente para empezar un emprendimiento con un crédito? Si no es un banco, no tomes deuda. Cuando una empresa se crea, se debe crear como un modelo bajo sin apalancamiento, ¿no? Porque debe funcionar sin deuda. Eso es lo ideal de un negocio, ¿no? Salvo que sea un banco, como te digo, si vas a crear un banco necesitas deuda, de hecho, ¿no? Pero si no creas un banco, tienes que crear un emprendimiento que no se base en la deuda, porque la deuda es riesgo al final, ¿no? Sí te ayuda a apalancarte, pero el apalancamiento de la deuda se utiliza para proyectos, ¿no? A largo plazo, ¿no? Pero no para crear un negocio. Es como usar una tarjeta de crédito para comprar una acción. Entonces no tiene mucho sentido, ¿no? La mejor opción de invertir en un negocio es con tus propios ahorros, ¿no? Con tu capital fijo. Perfecto. Y una pregunta más de Walter. ¿Cuál es el costo más económico para registrar el nombre de mi emprendimiento y evitar que alguien use el nombre de mi emprendimiento posteriormente? ¿Actualmente esos costos son muy altos? En Indecopy creo que está 500 soles, si no me equivoco, la protección de tu nombre y de tu lema. Y Indecopy te pide tu logo y ciertos requisitos de arte para que puedas proteger tu marca, ¿no? Tu marca. Tu nombre de por sí, como razón social, la proteges con SUNARP, ¿no? Esos 20 soles que pagas. Por eso se llama reserva de nombre. Perfecto, muy bien. De hecho, aquí preguntan cómo acceder al libro y ya hemos colocado en el chat de ACEP la dirección para que puedan descargarlo. Muy bien. Y aquí también recordarles a todos que este jueves 18 hay noche de mentoría y los invitamos para que se puedan inscribir. Son mentorías gratuitas para que puedan ser asesorados por expertos que en verdad están preocupados y totalmente interesados en ayudar a los emprendedores del Perú el día de hoy. Muy bien, Julio. Creo que ya estamos. En verdad agradecerte por el espacio, por toda esa capacidad tuya de transmitir de manera fácil y sencilla las finanzas y cómo podemos gestionarlas, sobre todo verlas como aliadas para tomar decisiones al momento de emprender, no tenerle miedo, porque a veces ese miedo es por el desconocimiento, la falta de información, y creo que con todo lo que nos ha expuesto el día de hoy y el libro al cual tenemos acceso, tenemos mucha información para seguir investigando y aprendiendo. Muchísimas gracias por eso. Gracias a ustedes, gracias por el espacio que me han dado y por, bueno, también tratar de llevar a la comunidad emprendedora este tipo de conocimientos que son muy necesarios justo ahora, ¿no? Donde todo el mundo quiere emprender, quiere salir adelante
y qué mejor con una herramienta para que puedan tomar mejores decisiones. Muchas gracias a ustedes. Perfecto. Julio César, una última pregunta más que nos quedan unos minutitos. Aquí Guido pregunta, ¿cómo poder invertir en una página web administrable para que sea buen activo intangible? ¿Qué tips podrías brindar para hacer crecer una marca en base a tu experiencia? Bueno, la parte comercial es muy importante, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, trabajo con Domo. Domo Studio es una empresa que me ayuda mucho a lo que es el trabajo de mi marca, el trabajo de YouTube, más que nada en la web. Y es un intangible muy poderoso, ¿no? Tener este tipo de comunicación hacia el público, ¿no? No hay valor, o sea, no hay una medición específica de cuánto vale ese intangible. Y eso lo va a dar el público cuando vaya accediendo a tus productos, ¿no? Ese valor simplemente se va a traducir en mayores ventas. Y es difícil calcular esa rentabilidad, ese retorno, ¿no? Pero sí es muy importante invertir en lo que es, hoy en día sobre todo, lo que es digitalización, llegada al público, posicionamiento, ¿no? Sobre todo esto para poder, hoy en día que es más fácil, ¿no? Porque antes era muy difícil llegar a las personas, ¿no? El marketing tradicional era papel y ahora es redes sociales, que es mucho más fácil llegar a las personas y por eso no puede dejar de omitirse, o no puede omitirse, mejor dicho, este tipo de inversiones, ¿no? Así que tener una web no es muy cara. Hay plantillas ya semi-elaboradas de páginas web que puedes usar para poder crear tu emprendimiento. Las pasarelas de pagos ya son accesibles a todos y lo que es el marketplace también es muy accesible para todos. Entonces, llevar tu idea de emprendimiento, también concebir lo que es la digitalización, que es muy importante, ¿no? Conseguir un aliado, en mi caso es Domo Studio, pero también un aliado en el tema de marketing y publicidad y posicionamiento es muy importante para la marca. Excelente, muy bien, Julio César. Muchísimas gracias entonces. Y acá un último recuerdo de que tenemos Noche de Mentorías el día jueves. Se pueden inscribir todos libremente. Y recuerden que también pueden compartir este video para que otros también lo puedan revisar y puedan acceder a esta información. Toda la información la van a poder ver aquí en la página de Facebook de ACEP y también en la página web. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Julio César. Gracias, buenas noches.